El día de hoy tengo el honor de presentar sin duda a una de las profesoras destacadas de la Universidad de Concepción. Vamos a estar con la doctora Verónica Delgado, profesora titular de la Universidad de Concepción y también directora del Centro de Derecho de Medio Ambiente y Cambio Climático. ¿Cómo está, doctora? Encantada. Era una promesa que teníamos. Sí, era una promesa que teníamos. Y muchas gracias por estar acá con nosotros. Además que es bellísima la profe. Muchas gracias. Doctora, el día de hoy vamos a conversar de un tema importante que tiene relación también con el cambio climático, con el sistema frontal que se ha desarrollado en la región del Biobío y el desafío que implica también para las cuencas. Sobre todo desde el punto de vista legal también. Sí, pues cuando pasan estas calamidades, ¿verdad? Estos eventos extremos, porque estos son eventos extremos, así como la sequía es un evento extremo de muchos años, estas precipitaciones en corto tiempo y muy intensas también son eventos extremos, los incendios son eventos extremos, y nosotros realmente estamos vulnerables al cambio climático con estos eventos extremos, y si bien las soluciones tienen que ser a todo nivel, desde la gestión, desde una buena administración, también tiene que ver lo legal, porque en un Estado de Derecho se puede hacer, el Estado puede hacer aquello que le permiten las leyes y que el presupuesto financia, por supuesto. Entonces es importante que cuando veamos qué está pasando en nuestras cuencas por falta de agua o por estas precipitaciones extremas, asumamos que nos faltan todavía instrumentos, nos faltan normas, estamos avanzando, acabamos de tener una reforma al Código de Aguas que yo he calificado de importante, de positiva, y sacamos la ley de cambio climático, y en ese contexto... Ahí la felicito porque tuvo un rol fundamental en esa ley, la doctora. Y ahí en ese contexto nacen los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca. Y doctora, en ese contexto, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta Chile en materia de gestión de cuencas hídricas y sobre todo el impacto que se genera muchas veces a la comunidad producto de que quizás la normativa no es suficiente y sobre todo desde el punto de vista donde las leyes no acompañan mucho a la comunidad? Mira, yo creo que el desafío más importante, y no lo digo yo, sino que lo dice la OECD, nosotros postulamos a ser país desarrollado hace muchos años y cada cierto tiempo nos vienen a hacer evaluaciones de desempeño ambiental. Y el 2024 nos dieron el último informe, o sea, hace muy poco, y la OECD nos dice que para tener los estándares de los otros países desarrollados tenemos que mejorar hartas cosas en el agua. ¿Cuáles, doctora? Por ejemplo, tenemos que tener una gestión integrada en la cuenca, es decir, que cuando tomemos decisiones de qué vamos a hacer en una cuenca, por ejemplo, intervenirla, hacer un embalse, tenemos que mirar todos los efectos que esa intervención va a causar, no en el lugar específico donde queremos instalar el embalse y queremos darle agua, no sé, para riego y energía, sino que ver todos los efectos que eso va a causar en la cuenca. El medio ambiente, las comunidades. Por supuesto. Y entonces el desafío es que las decisiones que tomemos en el territorio, en el uso del territorio, veamos qué efectos producen en la contaminación, por ejemplo, del agua, o que si se lleva esta actividad todo el agua, ¿qué va a pasar con el agua para consumo humano, por ejemplo? Existe el derecho humano al agua. ¿Cuál es la proyección que usted visualiza si no se toman las medidas necesarias en relación a la gestión de las cuencas hídricas? ¿Qué puede ocurrir con nuestro país si no tomamos las medidas y no concientizamos respecto de lo que está ocurriendo? Mira, si no tomamos buenas decisiones, si no educamos a la población en un consumo responsable del agua, por ejemplo, si hablamos de la falta de agua, o si no nos adaptamos a vivir con estas crecidas gigantes de los ríos, con estas lluvias que se lo llevan todo, con que el sistema dependa incluso el eléctrico y el agua de eventos como estos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un país con muchos problemas cotidianos que afectan tu calidad de vida. Vamos a tener problemas para incluso los sectores productivos, es decir, para el añorado crecimiento económico. Y en el fondo también están en juego
muchos ecosistemas que se pueden perder por la falta de agua o por estos eventos extremos que se llevan todo. Tú te estás fijando que el río, por ejemplo, el río Biobío está muy café, ¿verdad? Sí. Eso es por la erosión, por la falta de bosque en las partes altas de la cuenca y que esta agua, lluvia precipitada así fuerte, se lleva todo. Entonces, tenemos que trabajar de otra manera, prepararnos mejor. Eso se llama adaptación. ¿Y cómo nos preparamos mejor tanto como ciudadanía? Pero también yo creo que hay un tema relevante que tiene relación con el desarrollo, o más bien no el desarrollo, sino el rol de las empresas, ¿cierto?, en temáticas medioambientales. O sea, bueno, todos nos tenemos que adaptar. Y aquellos que tienen actividades productivas y que instalan, por ejemplo, grandes infraestructuras, ellos también son vulnerables a estos eventos extremos. O sea, son vulnerables porque piensan funcionar con agua y no la van a tener si en los próximos años siguen esta sequía, esta falta de agua. O también son vulnerables a estos eventos extremos. Entonces, tenemos que prepararnos todos y eso parte de una cuestión que es la responsabilidad. O sea, está bien que estemos en un país en que lamentablemente la cultura legal es como que si no te imponen algo no lo haces. No, yo creo que tenemos que superar eso y todos, sobre todo las actividades productivas, deben desarrollar un estándar más alto de responsabilidad y cuidar no solo lo suyo, no solo cuidar su emprendimiento, su infraestructura, sino que cuidar al resto. Porque si tú no te preparas bien, no tomas buenas decisiones, no piensas en el futuro, mira, se van a acabar las posibilidades de tener un buen desarrollo sustentable. Y sobre todo también con muchas veces cuando hablamos de poder generar las empresas B hoy en día, que son empresas que tienen la sustentabilidad dentro de su impacto también y no buscan solamente un tema económico, sino también mejorar las condiciones sociales, medioambientales. ¿Qué pasa también con las empresas que muchas veces están en lugares que están alejadas de las grandes ciudades, donde hay comunidades con niveles de pobreza bastante altos y que sus externalidades también son bastante altas, pero eso no llega al territorio? O sea, bueno, esa es una realidad y muy lamentable. Tú tienes toda la razón en decir que hay empresas que trabajan en sustentabilidad, pero yo creo que todavía eso es a escala reducida. O sea, el realmente entender que si te instalas en un territorio, eres parte de ese territorio y que tienes que aprender a convivir con la gente que vive ahí y con los ecosistemas que son los que van a dar vida a las futuras generaciones, es urgente, es necesario comprender que las zonas de sacrificio, que es un término que nació en Estados Unidos cuando los gringos se dieron cuenta que los barrios más contaminados eran los barrios de los negros, ¿ah? O sea, de los más vulnerables, de los más pobres. Eso también nosotros los tenemos en Chile. Pero ya las zonas de sacrificio no son solo lugares en que hay contaminación y la gente tiene que vivir contaminada para que, por ejemplo, todos nosotros tengamos energía. O sea, son casos que se llaman de injusticia ambiental o zonas de sacrificio, porque en el fondo, para que haya mucha energía para todos nosotros, ellos viven en condiciones deplorables de contaminación. Pero las zonas de sacrificio hoy día también son aquellas zonas que pierden sus ecosistemas, pierden los humedales, pierden los bofedales en el norte, se secan los ríos, se secan lagos, se contaminan. Entonces, cuando tú pierdes esos ecosistemas, tu vida cambia y se empeora, no solo cuando está en riesgo la salud de las personas. Si queremos una verdadera sustentabilidad, tenemos que todos cuidar la salud, la vida, la calidad de vida, pero también nuestros ecosistemas. Y yo creo que ahí falta mucho, porque como tú bien advertías, no siempre cuando hay un emprendimiento en un territorio, eso se traduce en buena calidad de vida. O sea, hay estudios que demuestran que no siempre, por ejemplo, parte de las utilidades se traducen en beneficios para las comunidades, en mayores áreas verdes, en protección de las riberas de los ríos, en protección de los humedales. No siempre es así. O sea, yo creo que la regla general es que no sea así. Y ese sí es un estándar OSD. Entonces, si nosotros somos país OSD, tendríamos que avanzar un poco
a mayores exigencias. Doctora, y prontamente vamos a experimentar lo que van a ser los procesos eleccionarios en nuestro país, ¿cierto? En diversas localidades, en todo el territorio nacional. ¿Cuál cree que ha sido el rol de las políticas gubernamentales en poder proteger los ecosistemas de nuestro país y específicamente en poder, por ejemplo, abordar soluciones que estén basadas también en la naturaleza? Mira, yo creo que en los últimos 5 años ha habido un avance en el Congreso Nacional porque históricamente a nosotros desde el mundo ambiental nos cuesta mucho dictar leyes, sacar leyes en los Congresos Nacionales, promedio 9, 10 años. Y en los últimos 5 años logramos sacar la reforma al Código del Agua en el año 2022, junto con firmar el Acuerdo de Escazú, sacar la Ley Marco de Cambio Climático, el año 2023 la Ley de Biodiversidad, que va a faltar muchos años para que se empiece a implementar en todo caso, y sacamos este año la Ley de Turberas. O sea, ha habido un esfuerzo por sacar leyes, sí, pero falta mucho. O sea, no, de hecho, este país, por ejemplo, no tenemos ley de glaciares. Sí. Y ha sido impresionante cómo un país que tiene las reservas, ¿no? Reservas de agua dulce de la humanidad, no solo de nosotros, sino que para la humanidad todavía no tiene una ley de glaciares. O sea, somos un país muy afortunado en tener los glaciares. ¿Y qué cree que ha obstaculizado que de alguna forma este proceso no avance, que lleva suspendido? La otra vez conversábamos alrededor de 10 años. Sí, muchos años lleva suspendido. Y es claro que el problema que enfrentamos básicamente es un problema de decisión política de proteger estos ecosistemas y la voluntad no solo de los gobiernos, sino que en el Congreso Nacional. Y esto es terrible porque somos un país minero. Y yo creo que la respuesta que no tengamos todavía una ley de glaciares está ahí, en el lobby que hace el sector minero estatal y privado para que no haya limitaciones a la minería. Todos sabemos que la educación, que las construcciones de viviendas de emergencia, que muchas de las cosas que hace el Estado dependen de las utilidades de la minería. Eso es verdad. Pero eso no significa que no haya que tener límites, porque hay bienes comunes que son más importantes para el futuro. Si no entendemos que tenemos que proteger las partes altas de las cuencas, los glaciares y el ambiente periglaciar, que es lo que rodea al glaciar, estaríamos siendo irresponsables. Hoy día venía conversando con una amiga por WhatsApp y me decía, no, estoy cansada de tanto trabajar en el Congreso Nacional porque salgan proyectos de ley. Me decía, no, yo saco el último proyecto de ley y ya no sigo más. Y yo le decía, no, vamos a seguir, porque yo no me jubilo hasta que no... Ay, doctor. Hasta se cae, se ve bueno. Y en ese sentido, ¿qué la moviliza usted, doctora, a poder trabajar por movilizar esas voces que pueden contribuir al cuidado medioambiental en nuestro país? Me motiva a dejar un mundo mejor. Ya. Perfecto, mire, la doctora ahora vamos a arreglar, porque estamos en vivo, esto son cosas que pueden ocurrir con el micrófono ahí, ¿sí? Sí, ¿está bien? Porque estamos en vivo, eso es cosas que pasan. En todo caso me encanta estar con micrófono. Mejor se ve más. Hablábamos de qué la moviliza. ¿Qué la moviliza para poder, obviamente, estar trabajando por el desarrollo social, ambiental, que al final va a beneficiar a las próximas y futuras generaciones? Hoy día hablaba con mis alumnos, tuve la primera clase de ambiental y tuve la primera clase de Derecho Ambiental de las Aguas, que es una asignatura que no se imparte en ninguna otra universidad del país. En otras universidades se enseña aguas, derecho de agua, cómo tramitar un derecho de agua. ¿Qué hacer con el derecho de agua? Nosotros acá en la Universidad de Concepción también enseñamos a tramitar un derecho de agua, pero que en todas las instancias en que tengas un derecho de agua, lo ejercites, extraigas, etcétera, cuides la masa de agua, cuides el río, cuides el lago, cuides las napas subterráneas. Y hoy día conversábamos y yo les trataba de explicar que aquí está en juego la vida del planeta, la vida de las generaciones presentes, que tenemos que ser solidarios entre las generaciones, ser responsables, mi generación con los más jóvenes que sean responsables con sus pares, porque muchos de mis alumnos son privilegiados
y no tienen los problemas que tienen otros estudiantes en el país, en que no tienen agua a veces para ducharse, para cocinar, para cuestiones básicas. Y también tenemos que ser solidarios con las generaciones que vendrán. O sea, tenemos que dejar un planeta para el resto. Incluso si estamos hablando de que Chile vive de la minería, Chile vive de la pesca, Chile vive de la agricultura, no tenemos que sobreexplotar, no tienen que agotarse las pesquerías. No podemos dejar de cuidar el océano, nuestros bosques, el agua, porque ¿con qué van a vivir las futuras generaciones? ¿Con qué van a pagar la educación? ¿Con qué van a pagar la salud? ¿Con qué van a pagar tener una vivienda digna? No podemos ser tan irresponsables. Y yo siempre lo digo, le digo a mis alumnos, yo no quiero ser la generación que destruyó la naturaleza de Chile. Ahora, les hablaba de la res publicae, la cosa pública. No entendiéndola como algo estatal, como se suele a veces malentender. La cosa pública es aquella que nos interesa a todos. El medio ambiente es una red pública. No nos importa de quién sean los humedales, si son propiedad privada o pública, hay que protegerlos igual, porque de ellos, de la naturaleza, de nuestros bosques, de nuestros océanos, va a depender la vida nuestra y de las futuras generaciones. Entonces, es algo que nos debe involucrar a todos. Todos tenemos que esforzarnos. Y doctora, y ahí cuando hablamos también de las actividades productivas de nuestro país en relación también al cuidado medioambiental, ¿cómo se pueden generar soluciones también por parte de las empresas para que las soluciones que ellos realicen o sus actividades productivas de alguna forma estén pensadas desde cuidar nuestro medio ambiente y sobre todo desde dejar un planeta que de alguna forma tenga recursos para las próximas generaciones? Bueno, aquí tiene que haber un interés que uno esperaría que parta desde la empresa, porque también está demostrado, hay bastante evidencia científica que cuidando los llamados recursos naturales, que son los que aprovechamos, te va a ir bien en los negocios. O sea, hoy día es impensado que si sobreexplotas algo, te va a ir bien en el futuro. Si tú piensas de manera sostenible en el tiempo, tu emprendimiento, tienes que cuidar la naturaleza para que se respeten sus ciclos y realmente podamos regenerar aquello que vamos a aprovechar. Pero cuando eso no es tan voluntario, tan espontáneo, vienen las políticas públicas, claro, y como vienen las leyes. Mencionaba, como que tiene que implementarse una ley como para que se tome alguna acción. Y tenemos que atrevernos a dictar leyes que incentiven ciertas actividades sustentables, por cierto, pero también leyes que limiten y leyes que prohíban. Yo sé que esto quizás no es tan popular en un contexto en que queremos crecer económicamente, en que después de la pandemia ha habido en el mundo problemas económicos, Chile también quiere crecer, qué sé yo. Entonces es un poco impopular decir que hay que seguir estableciendo limitaciones, pero las limitaciones que tenemos en general son pocas. Y son bastante flexibles. Entonces, si tenemos una evaluación de desempeño ambiental que nos dice, por ejemplo, que en Chile tenemos ley de cambio climático nueva, pero han aumentado las gases de efecto invernadero, es como para pensar cómo lo estamos haciendo. Si nos dicen, tienen una crisis hídrica, van a tener que reformar el Código de Aguas de nuevo para reasignar el agua de otra manera y asegurar los caudales ecológicos, porque se les están secando ríos, y no es solo por cambio climático, sino también por mala gestión. Quedan muchas cosas por hacer. Y también hay que tener en cuenta esto del greenwashing, ¿no? O sea, hay muchas empresas que utilizan la expresión soy sustentable, soy verde, soy ecológica, pero eso no es tan así. Hay un tema de lavado de imagen que hay que cuidar. Estamos discutiendo una ley en el Congreso Nacional para prohibir que tú utilices la publicidad engañosa y hagas que el consumidor compre algo que tú estás presentando como algo sustentable cuando no lo es. Entonces tenemos que cuidar esas prácticas, avanzar en leyes más protectoras y sobre todo avanzar en ordenamiento del territorio, relacionar los usos del suelo, qué vamos a hacer en nuestros suelos, porque nadie quiere industrias en las ciudades, todas las queremos fuera, en el mundo rural. Pero ¿en qué parte del mundo rural? ¿En cualquier parte del mundo rural? ¿O tendremos que cuidar aquellos bosques nativos
que hoy día descontaminan, que hoy día limpian las aguas, que hoy día cultivan, tenemos ahí la biodiversidad. Entonces, tenemos que tomar decisiones importantes porque en el mundo rural no todo se puede construir, no todo se puede explotar. Y asociar esas decisiones a los planes de cuenca. Y considerando que nuestro país Chile es un país rural, tenemos más de 200 comunas que son rurales en todo el territorio nacional, y de alguna forma revalorizar también todas las tradiciones del mundo rural, las tradiciones campesinas también, y la importancia de ellos dentro de los alimentos que nosotros recibimos diariamente, que vienen de la agricultura también. Mira, nosotros tenemos un gran patrimonio en el país, un patrimonio cultural, un patrimonio de tradiciones, un patrimonio que nos enseña y que debemos revalorizar porque cada vez hay más evidencia de que tenemos que, por ejemplo, recuperar cierto conocimiento ancestral y local, o sea, indígena y no indígena, en el sentido de que podemos tener ciertos cultivos con menos químicos, con menos agua. Ojalá que aprendamos a comer con cultivos cercanos para que no tengamos una huella de carbono tan grande, que comamos más sano, que utilicemos agricultura orgánica, creemos más incentivos para que tengamos una agricultura, comida más sana. En el fondo, comida que no venga de tan lejos, comida que no use tantos químicos, que no use tanta agua y que no estemos a la vez nosotros exportando agua. O sea, un país que tiene una sequía tremenda exporta agua. En cada palta que exportamos, estamos exportando agua que no tenemos. Y por eso, por ejemplo, tiempo atrás, Holanda no quiso comprar más nuestras paltas porque dijo que eran paltas en que se vulneraban derechos humanos. Entonces, realmente tenemos que aceptar que Chile es un país muy diverso, que hay en algunas zonas mucha agua, que en otras no hay tanta agua, y que tenemos que buscar soluciones que se adapten a cada territorio. Por eso es que es importante que ahora la ley haya creado los planes de cuenca. Fíjense que el código del 81, el código de aguas, decía en el año 81 que la DGA tenía que planificar cada cuenca, que teníamos que ver qué hacer en cada cuenca. Y recién ahora de aquí a, no sé, pues 20 o 30 años. ¿Qué vamos a hacer en la cuenca? ¿Cómo vamos a asegurar tener agua para consumo humano, para que no se nos sequen los ríos, para los usos productivos? Teníamos que planificar, no lo hicimos en 40 años. Se crean por fin estos planes en la Ley de Cambio Climático. Se acaba de publicar en el Diario Oficial cuáles van a ser los primeros planes de cuenca que vamos a hacer. Biobío está incluido. Vamos a tener nuestro plan de cuenca del 2024 al 2026. Tenemos una gran oportunidad de hacer bien las cosas, de pensar en realidad qué vamos a hacer con esta falta de agua, que afortunadamente al Biobío no le afecta tanto como a otras cuencas, pero también tenemos comunas en Concepción con decretos de escasez hídrica y con camiones aljibe. Entonces, tenemos que buscar soluciones, tenemos una buena oportunidad. También estos planes tienen que preocuparse de las inundaciones, de las crecidas, de los eventos extremos. De hecho, lo hablamos en el matinal. Santa Rita es un caso. O sea, en menos de 5 meses ya han tenido más de 3 inundaciones y es una problemática que los llevó también a manifestarse el día de hoy. Doctora, me encantaría seguir conversando con usted porque siempre es apasionante poder aprender de todos sus conocimientos. Le quiero agradecer su tiempo por estar acá con nosotros y esperamos, sin duda, como Multiverso, que pueda seguir asistiendo acá y venir al programa. No, encantada. Cuando quieran, porque hay muchos temas que conversar. Así que mañana, muchas gracias. De hecho. Doctora, ¿un mensaje para terminar a la comunidad? Queda mucho por hacer, pero lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer todos, porque todos somos responsables de lo que ocurra. Cada granito de arena sirve. Así que con estas tremendas palabras de la doctora Verónica, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Nos vamos a pausa comercial, doctora? Nos vamos a comerciales, sí, con TVU. Muy bien. ¿Es fan de TVU, cierto? Sí, soy fan de TVU. Así que ya saben, volvemos en unos minutitos.